Muy bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor, en este día del Señor, ¿no es cierto?, en este día precioso, en donde la iglesia del Señor se reúne para adorar a nuestro Dios. Y sin duda este momento, ¿no es cierto?, es de suma importancia, donde el Señor, sin lugar a dudas, quiere siempre hablar a su pueblo, ¿no es cierto? El Señor siempre tiene algo que decir. Señor, entendemos, ¿no es cierto?, que es la palabra del Señor lo que todos nosotros necesitamos. Bien, mis amados hermanos, como decía esta linda alabanza que hemos cantado, que el Señor prepare nuestros corazones, ¿ya? Que prepare nuestros corazones, ¿no es cierto? Como decía la alabanza, de pronto es dura tierra, ¿no es cierto?, nuestros corazones, pero que el Señor rompa esa tierra dura, esa resistencia que muchas veces nosotros colocamos, y que la palabra del Señor sea sembrada en nuestros corazones. Le invito a abrir la palabra del Señor allá en el libro de Hechos. Vamos a estar harto tiempo, ¿no es cierto?, en este importante libro de la palabra del Señor. Fíjese que si no se hubiese escrito el libro de Hechos, si el Señor en su soberana providencia no hubiera inspirado a Lucas, ¿no es cierto?, para escribir este santo libro, ¿no es cierto?, nos hubiésemos perdido de mucha información, ¿ya? De muchas cosas. ¿Qué fue lo que sucedió después con los seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Y si bien es cierto, mis amados hermanos, con el libro de Hechos debemos tener sumo cuidado en relación a aspectos doctrinales, ¿no es cierto? El libro de Hechos es un libro histórico, transicional, ¿no es cierto?, de la iglesia en sus primeros años, y hay algunos aspectos de doctrina que son solamente para este tiempo de transición y que no constituyen un mandato para la iglesia universal, ¿no es cierto? Un caso muy icónico de lo que estoy diciendo tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si uno lee el libro de Hechos, pudiese uno quedarse con la idea de que el bautismo es una segunda experiencia, ¿no es cierto? Y que los creyentes tienen que buscar una segunda experiencia con el Espíritu Santo, pero eso tiene algunos aspectos que son más bien de transición, que tiene que ver con el establecimiento de la iglesia de Cristo. Luego ya la doctrina, luego ya las cartas, ya nos van a decir algo distinto, nos van a decir que cuando el Señor nos salva, somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, hay algunos aspectos de la doctrina que debemos tener sumo cuidado, porque hay algunas cuestiones que son transicional y que era para este tiempo apostólico. Pero si hay algo, mi amado hermano, que nos enseña el libro de Hechos, hay algo que transpira el libro de Hechos desde principio al final, es el carácter de la iglesia. Es el carácter del discípulo de Cristo. El libro de Hechos en ese sentido es nuestro modelo, es nuestro ideal a seguir. Ese carácter cristiano, ese carácter de la iglesia cristiana, ese carácter siempre se debe mantener. Por lo tanto, cuando vamos al libro de los Hechos, ¿no es cierto?, que es un libro que tiene de toda la doctrina, tiene mucha vida cristiana, tiene mucha eclesiología, ¿no es cierto?, es un libro también que apunta a enseñarnos cuál es el carácter del discípulo de Cristo, cuál es el carácter de la iglesia de Cristo. Y el pasaje que vamos a estar meditando hoy día, sin lugar a dudas, va a hablar mucho acerca de esto, cuál es el carácter de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, libro de Hechos, vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 22. Versículo 13 al verso 22. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, verso 13 al verso 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Permítame una palabra de oración, mi amado hermano. Bendito Dios, Padre Celestial, tu palabra, Señor, ha sido leída, tu palabra, Señor, ha sido expuesta ante la asamblea. Por favor, en esta hora, permítenos, Señor, permítenos, Dios mío, recibirla, permítenos examinarla, permítenos, Señor amado, mirar, Dios mío, el propósito por el cual tú nos has revelado esta porción particular de las Escrituras. Danos, amado Padre, oídos para oír. Danos un corazón para recibir, Señor amado. Por favor, permítenos conocer más y más a Cristo a través de esta tu palabra. Amado Padre, confórmanos más y más a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo a través de esta tu palabra. Oh Señor, utiliza tu palabra poderosamente en nosotros. Quiebra, Señor amado, lo que haya que quebrar. Dios mío, obra, Señor, en nuestras vidas lo que haya que hacer. Tu palabra es poderosa. Amado Padre, todo esto te lo rogamos y te lo pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, ¿no es cierto? Tenemos un pasaje delante de nosotros que está íntimamente conectado con los pasajes de semanas anteriores. Es más, este es un relato continuo, ¿ya? Es un relato continuo que en este relato en particular comienza en el capítulo 3, ¿no es cierto?, con esta sanación de este hombre inválido en una de las puertas del templo, ¿no es cierto? Allí, como hemos visto sermones anteriores, allí, ¿no es cierto?, tenemos a los discípulos haciendo por mano del Señor Jesucristo una señal, una obra milagrosa, concediéndole sanidad a este hombre que, por lo que va diciendo el texto, era muy de público conocimiento. Todo Jerusalén, en un sentido, conocían a este hombre inválido que por muchos años había estado allí en las puertas del templo pidiendo limosnas. Y, ¿no es cierto?, nos cuenta el escritor Lucas que los apóstoles, ¿no es cierto?, en el poder del Señor, sanan a este hombre y esto provoca un gran alboroto, ¿no es cierto?, entre el pueblo. De tal manera que muchos se agolpan, varios miles de personas, como nos va relatando Lucas, y allí también los apóstoles toman esta instancia para anunciar a Cristo, para predicar el Evangelio, para llamar a los hombres al arrepentimiento, para confrontar a sus compatriotas con la palabra del Señor. Y es en esta escena, es en este tiempo en donde, ¿no es cierto?, ya la semana pasada veíamos cómo van a actuar, ¿no es cierto?, algunas autoridades judías importantes. Algunos va a estar ahí el jefe de la guardia del templo, un hombre de suma importancia en la estructura religiosa del pueblo de Israel. Van ahí a ver algunos saduceos, algunos sacerdotes que van a concurrir a esto, lo que está pasando, y van a echar mano de los apóstoles, ¿no es cierto? Los van a tomar y los van a poner en la cárcel pública. Decíamos la semana pasada, aquí, mis amados hermanos, tenemos el inicio de la persecución contra la iglesia.
Este es el inicio, ¿no es cierto?, de una historia, ¿no es cierto?, que no va a finalizar más, ¿ya? En todo tiempo, de distintas maneras, en distintos lugares, en distintos contextos, la iglesia del Señor va a ser perseguida, la iglesia del Señor va a ser oprimida. Desde aquí, ¿no es cierto?, en adelante, se levantan las huestes de Satanás, se levantan las huestes malignas, se levantan hombres perversos, ¿no es cierto?, para querer detener el avance del reino de Dios. Pero decíamos también la semana pasada, a pesar de esta situación que puede, ¿no es cierto?, parecer desalentadora, ¿no es cierto?, Dios, ¿no es cierto?, el soberano Dios siempre tiene la última palabra. Y de manera maravillosa, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor va a crecer y el reino de Dios se va a extender aún en medio de la oposición. Es tan interesante lo que veíamos la semana anterior que el mismo día que se levantó la oposición contra la iglesia es el mismo día donde probablemente, al menos en lo que nos relata Lucas, vamos a tener el mayor número de cosechas de almas salvadas para el reino de Dios. Se levanta la oposición, pero la oposición no puede contra Dios, no puede contra la iglesia. ¿No es cierto? Mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está con la iglesia que el que está en el mundo. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Y aún la oposición, mi amado hermano, no puede hacer más de lo que Dios le permite que haga. Aún Dios es soberano contra aquellos que se levantan con la iglesia. Hay un dato de la historia, es bastante paradójico, creo que lo he comentado en alguna otra oportunidad. Hubo allá en la Francia del siglo XVIII un ateo muy destacado, un filósofo de esta corriente intelectual que se llamó la Ilustración, que se llamó Voltaire, ¿ya? Voltaire fue un hombre que aborreció a la iglesia, un hombre que se levantó contra la doctrina cristiana. Y Voltaire hizo una predicción. Voltaire dijo, en 100 años, producto de todo lo que estaba pasando en Francia y la rebelión contra el clero y contra la iglesia, él dijo, en 100 años este libro, la Biblia, ya no va a existir más. En 100 años el cristianismo va a estar totalmente enterrado. La paradoja de la historia dice que algunos años después, la misma casa donde vivía Voltaire se transformó en una casa en donde se reproducían Biblias, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos en distintos lugares, en distintos contextos, cómo, ¿no es cierto?, Dios, hermano, Dios siempre hace su voluntad. El hombre no puede contra Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces quedamos, ¿no es cierto?, la semana anterior como pasando los apóstoles en la cárcel ya como un medio de intimidación, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista de los líderes religiosos, a ver, pongámosles en la cárcel a ver si se aquietan, a ver si recapacitan, ¿no es cierto? Entonces, esta primera medida bastante intimidatoria de que los apóstoles pasasen la noche en la cárcel, ¿no es cierto? Luego veíamos cómo en este interrogatorio ponen ahí a los apóstoles, se reúne todas las autoridades en pleno, todos los hombres importantes, todos los hombres poderosos, el Sanedrín en pleno, los grandes teólogos de Israel, dice que estaban los escribas, dice que estaban los ancianos, los hombres más respetados de la nación, estaba allí la familia del sumo sacerdote en pleno, el sumo sacerdote Anás, Caifás, que aunque no era sumo sacerdote, pero era un hombre probablemente aún con más poder que el propio Caifás, ¿no es cierto? Estaban todos ahí, en medio los apóstoles, y veíamos, ¿no es cierto?, de qué manera van a responder los apóstoles, con una gracia, ¿no es cierto?, con un carácter. Lucas dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, cómo da respuesta también a este interrogatorio que, ¿no es cierto?, estos hombres lo querían hacer pasar por una cuestión acerca de la sanidad de un hombre, ¿no es cierto?, pero en realidad lo que estaba detrás de esto, ¿no es cierto?, como el mismo Lucas nos dice, estos hombres aborrecen, en primer lugar,
que otros hombres estén enseñando. Ellos tenían el orgullo de ser los grandes maestros de Israel. No soportaban que un grupo de hombres que no pertenecía a su círculo aglutinara a tantas personas. Y más aún, también nos dice Lucas, que ellos también repudiaban y aborrecían la predicación en el nombre de Cristo. Ellos se acordaban de Jesucristo. Ellos sabían que hace algunos meses atrás ellos mismos habían tramado todo para entregárselo a los romanos para que Cristo fuese crucificado. Por lo tanto, esas eran las reales intenciones de estos hombres. Querían silenciar a los apóstoles, querían acallarlos, que nunca más en Jerusalén se escuchara acerca del nombre de Cristo. Y veíamos la semana pasada cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, daba respuesta, ¿no es cierto? Y les decía, bueno, ¿quieren saber realmente en qué nombre se ha hecho esto? Bueno, esto se ha hecho en el nombre de Jesucristo Nazareno, ¿no es cierto? Y cómo el apóstol les confrontaba con su pecado, con haber crucificado al Señor, y citaba las Escrituras y les decía, ustedes son esos edificadores necios que rechazaron la piedra principal, que rechazaron la piedra preciosa, con la cual ahora Dios está construyendo su obra, con la cual Él es el fundamento de la obra de Dios en este tiempo. Ustedes no están sirviendo a Dios, ustedes no están en los propósitos de Dios, porque han rechazado a aquel que Dios ha enviado. Y tenemos, ¿no es cierto?, este texto precioso de la palabra del Señor que todos nosotros lo deberíamos memorizar, ¿no es cierto? Dice allá el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre, ¿no es cierto?, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, allí, mi amado hermano, nos quedamos la semana anterior y hoy veremos, bueno, ¿cómo finaliza este interrogatorio? Hoy día vamos a ver cómo finaliza esta escena que nos relata Lucas de los apóstoles allí en el Sanedrín, en la Corte Suprema del judaísmo del siglo I. Para una mejor comprensión de este pasaje que tenemos a continuación, he encabezado en 4 títulos. Número 1, el testimonio irrefutable del Espíritu de Dios en los apóstoles, versos 1 y 2. Número 2, el desconcierto y la incredulidad del Sanedrín, verso, no es 1 y 2, es 13 y 14 el primero, 15 al 18 el punto número 2. Un mensaje, punto número 3, un mensaje por el cual vale la pena morir, verso 19 y 20, y por último, punto 4, la soberanía de Dios en medio de la oposición, ¿no es cierto? Verso 21 y 22. Bien, vamos al primer punto, el testimonio irrefutable del Espíritu de Dios en los apóstoles. Acompáñenme nuevamente al texto que hemos leído, dice el verso 13 del capítulo 4 de Hechos, verso 13 y 14. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Dice la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, al ver la confianza de Pedro y de Juan, ¿no es cierto? También la idea se podría traducir al ver la autoridad, al ver el denuedo, al ver la confianza, al ver la valentía de Pedro y de Juan, ¿no es cierto? Dice que, ¿no es cierto?, este grupo, el Sanedrín, estos hombres poderosos, influyentes, dice que se maravillaron, ¿ya? Dice que quedaron perplejos al ver el carácter con el cual estos apóstoles del Señor respondieron a sus preguntas. Entonces, vemos, mis amados hermanos, en primer lugar, que lo que impactó al Sanedrín judío fue el denuedo, la valentía, la confianza, la autoridad con lo que hablaron los apóstoles Pedro y Juan, ¿no es cierto?, predicando el nombre de Jesús. Estos hombres, mis hermanos, los apóstoles, hombres sencillos que no se amedrentaron ante sus interrogadores, no titubearon, hermano, no se pusieron nerviosos.
estos hombres hablaron con valentía y con seguridad. Desde el punto de vista de Dios y de los planes de Dios, esto es sencillamente el cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Mire, acompáñeme a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 16. Desde el punto de vista de los planes de Dios y de la obra de Dios en el mundo, esto es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo ya había dicho con sus apóstoles. Dice allá Mateo capítulo 10, verso 16 en adelante. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos, a ellos y a los gentiles. Verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, estos hombres que no temen, estos hombres que hablan con denuedo, con valentía, ¿no es cierto? La razón es porque son hombres que están llenos del Espíritu Santo de Dios. En un sentido, como acabamos de leer, no son ellos los que están hablando, es el Espíritu Santo a través de ellos. Aquel acerca de quien están dando testimonio, es decir, Cristo, es el mismo que está cumpliendo su promesa al estar allí con ellos. Esta fue la promesa del Señor. He aquí yo estoy con vosotros. He aquí yo envío mi Espíritu sobre ustedes. Por lo tanto, en esta escena vemos el cumplimiento de lo que el Señor ya había dicho, el cumplimiento de la promesa del Señor para con sus discípulos cuando, ¿no es cierto?, deberían ser testigos fieles de Cristo, cuando deberían, ¿no es cierto?, anunciar y proclamar, aún en medio de los opositores. El Señor había prometido estar con ellos y que no eran ellos en un sentido, aunque eran ellos, pero en un sentido no eran ellos, sino era el Espíritu Santo de Dios que estaba en ellos. Pero desde el punto de vista del Sanedrín, ¿no es cierto?, estos hombres estaban impresionados, ya que estos sabían, como dice allá el texto, que estos eran hombres sencillos. En nuestros días diríamos, estos son hombres del pueblo, ¿no es cierto? Estos son varones populares, ¿ya? Cuando dice el texto sin letras, ¿no?, o iletrados, no se refiere necesariamente a que el Sanedrín pensaba que los apóstoles no sabían leer ni escribir. Se refiere básicamente a que ellos sabían, porque ellos manejaban todo esto, de que estos hombres no pertenecían, ¿no es cierto?, a ningún círculo de enseñanza establecido en Israel. Los apóstoles no se habían criado a los pies de ningún rabino importante, ¿ya? Los apóstoles no pertenecían, ¿no es cierto?, a la religión oficial, no tenían educación teológica formal. Entonces, el Sanedrín dice que estos hombres no tienen letra, no han sido preparados formalmente. Allí están los teólogos, ahí están los escribas. Los escribas son los teólogos de Israel, son los hombres que lidiaban con las escrituras, ¿ya? Entonces ellos van a decir, maravillados, ¿cómo es que hablan de esta manera si estos hombres nunca, ¿no es cierto?, en términos nuestros, nunca han ido a la universidad, nunca han pasado por un seminario? Nunca han aprendido de algún maestro reputado, de renombre. ¿Cómo es que hablan así? Y estos hombres estaban perplejos, ¿no es cierto?, de este carácter que exhibían los apóstoles. Y aquí hay algo precioso, mi amado hermano, y creo que es importante en este texto. No obstante, algunos miembros del Sanedrín reconocían que estos dos varones que, ¿no es cierto?, exhibían este carácter delante de todos ellos, habían sido discípulos
de Jesús. ¿No es cierto? Y ellos podían recordar que, al igual que estos hombres, nuestro Señor también, sin preparación formal, sin ser parte de la religión oficial del Israel del siglo I, era un hombre que más de alguna vez los había dejado perplejos. Hemos leído, ¿no?, en los evangelios, más de alguna vez los propios fariseos o algunos emisarios van a decir: nunca escuchamos a hombre hablar de esta manera. Nunca escuchamos, ¿no es cierto? Los mandaban a hacer caer a Jesús, pero el reporte siempre era el mismo, ¿no es cierto? Este hombre tiene una sabiduría que no podemos contra ella, ¿ya? Por lo tanto, algunos de los que estaban allí presentes, ¿no es cierto?, vieron a Jesús en los apóstoles, se acordaron de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, a ellos también les había maravillado la forma en que Jesús tenía de enseñar. Al parecer, el denuedo y la autoridad con la que los apóstoles enseñaban a quienes lo habían conocido les hacía recordar a Jesús. Pedro y Juan eran testigos de Cristo en toda la dimensión de la palabra. Al parecer, los apóstoles aún predicaban como Cristo, ¿ya? Eran discípulos del Señor, y esto no pasó desapercibido entre aquellos que habían conocido a Jesús y que ahora escuchaban, ¿no es cierto?, a los apóstoles. Hermanos amados, aquí hay algo a considerar. Mire, los inconversos, a pesar de que repudiaban su mensaje, este mensaje de los apóstoles, no obstante, reconocían la asociación de los apóstoles con Jesús. Algo había en Jesús y algo había en los apóstoles que los inconversos no podían obviar y que podían fácilmente identificar. ¿Será que el espíritu que estaba en Jesús es el mismo espíritu que ahora estaba en los apóstoles? ¿Será que los que son de Cristo van a reflejar el carácter y las virtudes de Cristo? Hermanos amados, eso que exhibían los apóstoles cuando hablaban, eso que era inexplicable para los judíos inconversos, estaba más allá de la humana preparación. En realidad estaba más allá de los recursos del hombre. Eso es, amado hermano, simplemente Dios sobre el hombre. Dios llenando la vida del hombre. Por lo tanto, si queremos ser testigos fieles de Cristo, debemos procurar la llenura de Cristo en nuestras vidas. Además, no solo el Sanedrín estaba atónito ante el denuedo y el carácter con la que hablaban los apóstoles, sino que también no podían refutar la evidencia del poder que se había desplegado a través de estos hombres de Dios, ya que aquel hombre lisiado que había sido sanado y que era un hombre que todos conocían, probablemente muchos del Sanedrín, ¿no es cierto?, habían visto a este hombre. Probablemente nunca le habían dado una limosna, ¿no es cierto?, pero sí habían pasado por ahí y lo conocían. Por lo tanto, al verlo ahí parado con los apóstoles, dice Lucas, la verdad es que no, es un testimonio irrefutable. No pueden hacer nada contra este testimonio. La evidencia, ¿no es cierto?, es irrefutable. Punto número 2, el desconcierto y la incredulidad del Sanedrín. Verso 15 al 18. Dice el verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? El caso estaba difícil para el Sanedrín. Tenían a estos hombres, ¿no es cierto?, que estaban admirados de cómo hablaban. Considere usted que Lucas, como decíamos la semana pasada, son resúmenes, ya probablemente todas estas instancias fueron mucho mayores, probablemente los apóstoles al menos hablaron algunas otras cosas o un poco más de lo que registra Lucas. Por lo tanto, por un lado tenían a estos hombres que hablaban de una manera que los dejaba perplejos, pero por otro lado tenían a este hombre paralítico que estaba sano en presencia de ellos.
¿ya? Por lo tanto, el caso estaba difícil. Y aquí Lucas lo refleja con esta pregunta: ¿qué haremos con estos hombres? Un paréntesis histórico o apologético con relación a las Escrituras. Uno se pregunta, ¿cómo sabe Lucas lo que se habló al interior del Sanedrín? ¿Cómo pudo haberlo sabido Lucas si los apóstoles les pidieron que salieran probablemente a otro salón contiguo o a otro espacio? ¿Cómo quedó registrado, ¿no es cierto?, lo que conferenciaron o lo que discutieron estos hombres al interior? Bueno, el libro de Hechos nos va a decir más adelante que algunos de los gobernantes vinieron a la fe. Muy probablemente Lucas se entrevista con estos hombres que alguna vez estuvieron ahí, pero que ahora son cristianos. Lucas lo dice en el capítulo 1, después de muchas averiguaciones, ¿no es cierto? Después de consultar detalladamente todo acerca de cuánto ante nosotros ha sido muy evidente. Entonces, ahí está la investigación de Lucas, ¿no? Lucas era un buen periodista, ya pudo ¿no es cierto?, encontrar esta información de lo que ¿no es cierto?, hablaron estos hombres al interior del Sanedrín. Entonces, verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Está difícil la situación, ¿ya? Está difícil el caso. ¿Por dónde le entramos? Era como, ¿por dónde le entramos? Hermanos, por favor, me imagino ahí el sumo sacerdote, hermano, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo abordamos esta situación? Dice verso 16, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hermano, el caso era tremendo porque, si usted se recuerda, los dirigentes judíos siempre de alguna u otra manera negaban, por ejemplo, lo que Jesús hacía. ¿Ya? En más de alguna oportunidad, por ejemplo, cuando ellos dicen, está Jesús echando fuera demonios en presencia de ellos, y ellos, ¿qué van a decir? ¿No es cierto? Por Belcebú echa fuera demonios. ¿Ya? En el caso, ¿no es cierto?, de este, si no recuerdo, ciego, ¿no es cierto?, que el Señor va a sanar, también ahí ellos ponen un caso, digamos, este hombre no era ciego, ¿ya? Pero acá vemos que no hay nada que decir. Estos hombres aceptan que no tienen que decir en contra, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué haremos con estos hombres? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y fíjese, no lo podemos negar. Hermanos, no lo podemos negar. Verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ellos van a llegar a una conclusión, ellos van a llegar a un acuerdo. Dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y aquí resalta los verdaderos motivos del Sanedrín. ¿Ya? Ellos van a decir, bueno, no podemos hacer nada contra este caso de esta señal, es innegable, es irrefutable, todo el pueblo es testigo, nosotros somos testigos, este hombre lo conocemos muchos años pidiendo limosnas a las puertas del templo, hoy día lo vemos saltando, caminando, nada que hacer. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intimidar a estos hombres, los vamos a intimidar para que nos sigan enseñando en este nombre, en el nombre de Cristo. Verso 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amados hermanos, en estos versos tenemos la respuesta del Sanedrín ante todo este asunto. Hacen salir del lugar del concilio a los apóstoles y deliberan acerca de qué hacer con ellos. Lo primero, concluyen que nada pueden hacer en relación al milagro realizado. La evidencia es incuestionable, irrefutable. Allí está el hombre, este ex paralítico, a quienes todos conocían, ¿no es cierto? Allí está sano, caminando, saltando probablemente, alabando al Señor. Por tanto, deciden no darle más vuelta a este asunto. Ellos dicen, no podemos negar que por mano de estos hombres se ha realizado esta señal. Pero aquí viene, ¿no es cierto?, la incredulidad de estos hombres. Porque aunque no pueden negar que hay una señal entre ellos, mire, ¿cuál debería haber sido la actitud si aquí tendríamos un poquito de humildad?
¿no es cierto? Si es que hay un milagro evidente delante de sus ojos, si hubiese un poco de humildad en el corazón de estos hombres, ¿cuál cree usted que debería haber sido la actitud? ¿No es cierto? Tal vez indagar un poco más, ¿no es cierto? Tal vez abrir siquiera la posibilidad de que lo que los apóstoles estaban diciendo era verdad. Tal vez a lo mejor discutir, ¿no es cierto? Y si estos hombres están diciendo la verdad. Al parecer entre estos hombres no había ni siquiera un hombre sensato que dijera algo contrario. Lo que tenemos aquí, mis amados hermanos, ellos simplemente cierran su corazón. Aquí tenemos la expresión de la incredulidad del hombre. Aquí tenemos la incredulidad en toda su expresión. La evidencia está delante de ellos, la evidencia es irrefutable, ellos no pueden negar, pero ellos deciden cerrar su corazón. Dice allá el libro de Juan en el capítulo 12, el verso 37, hablando también de los líderes religiosos. Dice el apóstol Juan, pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, a pesar de que tenían tanta evidencia, dice, no creían en él. Y también allá en el libro de Juan, capítulo 3, verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermanos, para ellos la evidencia nunca será suficiente porque en realidad estos hombres no quieren creer. Ellos aman sus privilegios, ellos aman su posición. Aunque pueden ver la luz delante de ellos, ellos en realidad, como dice el texto, aman más las tinieblas que la luz. Este caso no era una cuestión de evidencia, esto era una cuestión de dureza de corazón. Y hermanos, y eso pasa muchísimo con los incrédulos también en nuestros días. ¿Ya? Usted puede dar evidencias, usted puede llevarlos a razonar, usted puede, ¿no es cierto?, hablar con estas personas de distintas maneras. Pero muchos de ellos definitivamente no están interesados en la evidencia. Ellos sencillamente no quieren creer. Ellos aman sus pecados. Ellos aman sus privilegios. Ellos de solo pensar una vida en obediencia a otro que no sea ellos mismos, a priori van a rechazar las cosas de Dios. Hermanos, el problema del hombre no es un problema de evidencia de lo que Dios está haciendo. El apóstol Pablo dice, el hombre tiene la evidencia para creer, por ejemplo, de que Dios existe, de que hay un Dios. La creación habla de Dios. Pero es un problema del corazón. Es un problema del corazón humano, no de la evidencia. Es un problema de que el hombre ama su pecado. Sin embargo, en vez de considerar aquella señal irrefutable, de considerar las palabras de los apóstoles acerca del nombre de Cristo, el Sanedrín decide amenazar a los apóstoles, prohibiéndoles predicar el nombre de Cristo. Dice Lucas que una vez llegando a este acuerdo, llaman de vuelta a los apóstoles, les intimidan y les ordenan que no hablasen más y que no sigan enseñando en el nombre de Jesús. Estos edificadores necios nuevamente están rechazando a la piedra preciosa. Mi amado hermano, y si usted leyó el texto que yo le dije que leyera, ¿no es cierto?, la semana pasada, allí dice que esta piedra que rechazaron los edificadores, esa misma piedra un día les iba a aplastar. Esa misma piedra les iba a desmenuzar. Y fíjese que esto tiene su cumplimiento. En algunos años se cumpliría la palabra de Dios. La piedra que ellos rechazaron los aplastaría, los desmenuzaría. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 70 después de Cristo, cuando por la mano de los romanos el Señor vendría en juicio sobre la nación, destruyendo y arrasando con todo el sistema religioso
que ellos tanto idolatraban. La historia nos cuenta que el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para ellos, fue prácticamente arrasado, fue prácticamente destruido. Toda la sociedad judía de aquellos años fue destruida. Muchos judíos tuvieron que irse lejos. Muchos líderes fueron asesinados y desde ese momento en adelante quedó totalmente destruido todo este sistema, toda esta organización, ¿no es cierto?, religiosa que ellos tanto amaban. Amado hermano, los incrédulos. Y esta es la parte triste de la incredulidad, porque muchos de ellos son nuestros padres, son nuestros hijos, son nuestros vecinos. Y por eso, mi amado hermano, la urgencia de predicar el Evangelio, la urgencia de seguir predicando y no descansar en la predicación del Evangelio. Pero aquellos que se mantienen en la incredulidad, a pesar de la evidencia, a pesar de que han escuchado tantas veces, estos hombres que estaban allí sentados, habían conocido a Jesús, habían escuchado a Jesús, ahora estaban escuchando a los apóstoles, pero cerraban su corazón una y otra y otra y otra vez, hasta que un día la remuneración de la incredulidad les sorprendió. Y esta piedra preciosa que ellos rechazaron, ahora los destruyó, los aplastó y los desmenuzó. Y ese es el destino. Eso es lo que espera a todos los hombres incrédulos. Dice allá Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y esa ira un día caerá. Esa ira un día caerá. Pasemos a nuestro tercer encabezado que dice: un mensaje por el cual vale la pena morir. Versículo 19 y 20. Verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En su respuesta a la intimidación del Sanedrín, Pedro y Juan son muy claros, son muy firmes en su respuesta. Ellos dicen: juzguen ustedes. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto ante Dios? Estos hombres eran testigos de Cristo. Estos hombres eran testigos de Dios. En su mente, lo más importante es lo que Dios dice. ¿Qué es lo correcto ante Dios? Juzguen ustedes. Obedecerles a ustedes u obedecer a Dios. Los apóstoles lo dejaron muy en claro. Cuando de la obediencia a Dios se trata, su lealtad no está con los hombres, su lealtad está con el Señor. Amado, yo le decía al principio, este libro y esta escena y este pasaje nos va a enseñar mucho acerca del carácter del discípulo. El verdadero discípulo de Cristo, aquel que ha tomado su cruz, aquel que sigue a nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Su primera lealtad siempre y siempre es para Dios, aunque esté en riesgo su vida. Porque esta es una lealtad por la cual vale la pena morir. Y este es el testimonio, esta es la historia de nuestros antepasados cristianos. Una lealtad por la cual vale la pena sufrir y morir. Hermanos, y esta es la tristeza de la iglesia moderna. Esta es la miseria de la iglesia de nuestros días. Que los cristianos ya no quieren sufrir por el nombre de Cristo. Que los cristianos, los que se hacen llamar discípulos de Cristo, ya no están dispuestos a arriesgar nada, a sacrificar nada, a poner nada en el altar. Estos hombres, frente a hombres que podían en un chasquido de dedos llevarlos a un juicio, era la palabra de 70 hombres contra 2. Rápidamente podían ejecutarlos.
así como ya lo habían hecho con Cristo. Y Pedro y Juan lo sabían, estaban en juego sus vidas, ellos lo saben todo el tiempo. Pero este es el carácter de los discípulos de Cristo. Juzguen ustedes, señores, juzguen ustedes. ¿A quién debemos dar nuestra lealtad? ¿A ustedes o a Dios? Si la obediencia a Dios está en juego, si tienen que tomar partido por Dios o por los hombres, aunque estos sean autoridades políticas o religiosas, el discípulo de Cristo siempre va a escoger a Dios. Ellos dan la razón por la cual no van a obedecer la prohibición que los líderes les están imponiendo. La razón es la siguiente, y esto también es glorioso, y esto también, amado hermano, deberíamos considerarlo muy seriamente, porque esto habla muchísimo acerca del carácter del verdadero discípulo de Cristo. Dicen los apóstoles, es que no podemos callar. Es que no podemos callar. Ustedes nos están pidiendo que nos callemos y nosotros no podemos hacer esto. No les vamos a obedecer. Aquí estamos. Yo me imagino, aquí estamos. Hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros no vamos a callar. No podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué habían visto los apóstoles? Al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, victorioso sobre la muerte. Habían estado con Él de primera mano, habían estado con el Señor Jesucristo. ¿Y qué habían oído los apóstoles? Les había sido dado un mandato de la boca de nuestro Señor. Ir y anunciar salvación, anunciar arrepentimiento en el nombre de Cristo a todo hombre, a toda nación. Id y sean mis testigos. Primeramente en Jerusalén. Están ahí en Jerusalén los apóstoles. Primeramente en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso era lo que ellos habían oído. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los apóstoles van a decir, es que no podemos callar. Ellos sabían, ¿no es cierto?, que Cristo es el Señor. Ellos habían experimentado su amor, su poder en sus vidas. Ellos habían recibido mandamiento de parte de Él, de anunciar salvación en su nombre a todo hombre. Sencillamente esto era lo más importante para los apóstoles. Por lo tanto no callarían, aunque quisieran silenciarlos. La lealtad a Cristo estaba por sobre cualquier lealtad humana. Hermano, y este es el evangelio de Jesucristo. Si alguno ama a padre o madre o a hijos o tierras o posesiones, si alguno ama a alguno de estos más que a mí, dijo nuestro Señor, no es digno de mí. Si alguno ama más su propia vida que a mí, no es digno de mí. Dedíquese a otra cosa. Vaya a hacer su vida al mundo y vaya en busca de sus sueños terrenales. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles. Están haciendo una declaración de negar su propia vida. Su propia vida. Son dos hombres vulnerables ante hombres poderosos que pueden acabar con su vida muy prontamente, pero ahí están haciendo esta declaración de lealtad. Hermanos amados, este es un principio cristiano universal. Podemos ver también aquí en este texto, aunque el Señor nos llama a someternos al poder civil y a toda autoridad que Él ha instituido, ya sea el Estado, ya sea la iglesia, ya sea la familia, nuestros deberes para con Dios tienen primacía, tienen prioridad sobre las demandas de cualquier autoridad humana. Cuando cualquier autoridad humana nos manda hacer algo que Dios ha prohibido en su palabra o nos prohíba hacer algo que Dios manda en su palabra, entonces la desobediencia a la autoridad humana está justificada a los ojos de Dios. Obedecerle a Él antes que a los hombres.
Hermanos, aquí no se trata de que los apóstoles no estaban de acuerdo con el Sanedrín en su manera de gobernar o con su teología. La cuestión aquí es que ellos prohibieron a los apóstoles hablar de Jesús públicamente cuando ellos habían recibido un mandato del Señor de anunciar su nombre públicamente. Los apóstoles son categóricos: no vamos a callar, es que no podemos callar. Suena muy parecido a esta expresión del apóstol Pablo, ¿no? Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no predicara el Evangelio. Y el punto número 4, la soberanía de Dios en medio de la oposición, verso 21 al 22. Dice: ellos entonces, verso 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El interrogatorio finaliza con esta declaración apostólica que no acatarían la orden del Sanedrín de dejar de predicar el nombre de Cristo. Lucas nos relata que después de amenazarles, les soltaron, les dejaron en libertad, no logrando atribuirle algún delito, ¿no es cierto? No logrando atribuirle algún delito. Además, dice Lucas que también lo hicieron a causa del pueblo, ¿no es cierto? Este había sido un milagro público, el pueblo atribuía a Dios este milagro, por lo tanto tenía en consideración a estos varones viniendo de parte de Dios, por lo tanto apresar a aquellos que el pueblo hoy día estaba viendo como hombres de Dios, ¿no es cierto? Lucas nos dice que muchos de ellos le creyeron a la palabra de los apóstoles, ¿no es cierto? Esto podría generar problemas, muchos problemas, ¿no es cierto? Y era algo que especialmente este Sanedrín, el cual estaba muy emparejado, ¿no es cierto?, con los romanos, y el tema de los romanos siempre es el orden, el orden, el orden y el orden. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el cargo que levantaron contra Jesús? Que finalmente Pilato toma la decisión de ya crucificar a Jesús. Este está diciendo que tenemos otro Dios más que a César, ¿no es cierto? Este está llamando a la rebelión, este está llamando, ¿no es cierto?, a la subversión, ¿ya? Eso es algo que no querían este grupo, porque estaba muy, ¿no es cierto?, estaba bajo esta orden por parte de los romanos, ¿ya? Entonces, el Sanedrín no quiere problemas, no quiere revoluciones, no quiere movimientos en el sector del templo, por lo tanto, ellos van a liberar a los apóstoles, ¿no es cierto?, ya que el pueblo o una parte del pueblo los estaba teniendo en mucha consideración. Pero, ¿qué vemos aquí? Eso es el relato. Pero, ¿qué vemos aquí, mi amado hermano? Entre líneas, ¿no es cierto? Como dice el punto allá, esto es la soberanía de Dios. Hermanos, Pedro en algunos años más iba a ser ejecutado. Juan algunos años más iba a ser exiliado a una isla. Iba a ser, dice la tradición, puesto, ¿no es cierto?, en una olla hirviente. Pero este no era el tiempo. La soberanía de Dios, ¿no es cierto?, dictaminaba que este no era el tiempo del martirio para los apóstoles. Por lo tanto, vemos en estas circunstancias humanas, ¿no es cierto?, el miedo del Sanedrín al pueblo, vemos la soberanía del Señor. Vemos la soberanía del Señor. No era el tiempo de que los apóstoles o quedaran privados de su libertad o fueran asesinados, ¿no es cierto? El Señor todavía tenía muchas otras cosas que hacer con estos hombres de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, en medio de la persecución, en medio de la oposición, cuando las cosas se ponen difíciles para la iglesia, amado hermano, el Señor sigue en el control. El Señor soberano está en el control de todas las cosas. Por lo tanto, la iglesia debe seguir confiando en el Señor. Permítanme finalizar este mensaje con dos aplicaciones prácticas para nosotros hoy día. En primer lugar, mi amado hermano, no podemos pasar por alto una aplicación primaria en el texto, ¿no es cierto?, en cuanto al creyente y su relación con el poder civil,
¿no es cierto?, y su relación con las autoridades humanas, cualquiera sea esta, ¿ya? Vemos en todo el relato que Pedro y Juan, aunque ellos van a decir la verdad al Sanedrín, aunque ellos van a hablar con seguridad, pero en todo tiempo ellos se dirigen con respeto al Sanedrín. El verso 8 dice, por ejemplo, que Pedro comienza su discurso diciendo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué está haciendo Pedro? Está reconociendo la autoridad, ¿ya? Aquí no tenemos ninguna actitud por parte de los apóstoles como desconociendo la autoridad o alguna actitud subversiva, revolucionaria. No, aquí vemos, ¿no es cierto?, aunque ellos se van a oponer a esta orden que van a dar el Sanedrín, pero ellos reconocen la autoridad de estos hombres, ¿no es cierto?, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pedro y Juan no van a cuestionar la autoridad del Sanedrín. El mismo Pedro escribiría unos años más tarde en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos un primer principio que lo vemos ahí en los apóstoles: el respeto a la autoridad, ¿ya? Los cristianos estamos llamados y estamos enseñados, y es un mandato para nosotros, a someternos y a respetar a las autoridades que Dios ha puesto, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, ya sea en el Estado, ya sea en un contexto de trabajo. En el trabajo también hay autoridades. Y el cristiano, su carácter, el carácter del discípulo de Cristo es uno que respeta la autoridad. No obstante, en este caso, las autoridades mandan a los apóstoles a no seguir anunciando el nombre del Señor. Les prohíben predicar el Evangelio. Los apóstoles se resisten a esta orden y declaran abiertamente: nosotros obedeceremos a Dios ante quien a quien nos manda a predicar, y no a la autoridad humana que nos está prohibiendo predicar. Entonces, mis hermanos, aquí podemos hacer una pregunta: ¿cuándo es que los creyentes pueden desobedecer a la autoridad civil? ¿En qué situaciones no estamos obligados como discípulos de Cristo a someternos a la autoridad humana? Bueno, en dos situaciones. En dos situaciones tenemos el permiso divino para desobedecer la autoridad civil o a cualquier autoridad. Primero, cuando nos ordenan hacer algo que Dios prohíbe. Cuando nos ordenan hacer algo que Dios prohíbe. Y en segundo lugar, cuando nos prohíben hacer algo que Dios ordena. Allí el creyente, el Hijo del Señor, tiene la autorización divina, así como lo vemos en este relato, para no someterse a la autoridad humana, cualquiera sea esta. En estas dos circunstancias extraordinarias y únicas, el creyente tiene la aprobación divina para no someterse a la autoridad humana. Creo que podemos pensar en toda clase de ejemplos acerca de este tema, situaciones que se pueden dar al interior de las familias, por ejemplo. La semana pasada una hermana se me acercaba, me ponía el caso de un joven, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, que quería conocer al Señor. No sé si digo los detalles bien del caso, pero un caso, y que en el contexto de una familia, ¿no es cierto?, católica en este caso, bueno, ¿qué hace este joven? Ya estamos hablando de un caso, joven ya con criterio, ¿no es cierto? Bueno, allí, ¿no es cierto?, él debería, tratando de mantener el respeto, ¿no es cierto?, y la sujeción a sus padres, todavía está bajo el techo de ellos, pero ese varón debería, ¿no es cierto?, buscar al Señor, a pesar de los problemas que se pudiesen presentar, ¿ya? Pasa lo mismo en el caso de que alguna vez el gobierno de nuestra nación dictaminara leyes o nos obligara a hacer cosas que por conciencia cristiana sabemos que no debemos hacer. Bueno, en esos casos debemos resistir la autoridad y tenemos la aprobación de Dios para no obedecer. En estos casos vamos a decir, como dijeron los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios. Más adelante en el libro de Hechos va a haber también una ocasión como esta. Eso es una aplicación primaria del texto, pero hay un segundo punto que podemos ver, una segunda aplicación, y yo les he venido diciendo que tiene que ver con el carácter del discipulado cristiano. Dice en nuestro texto que los hombres incrédulos y rebeldes del Sanedrín estaban maravillados, estaban perplejos del valor y el denuedo con lo que hablaron los apóstoles. Dos hombres comunes y corrientes, sin pertenecer a la religión oficial, sin tener ningún tipo de título profesional, fueron en realidad ellos los que intimidaron a estos hombres, no con amenaza, no con violencia, sino con un carácter santo, decidido, valiente, ¿no es cierto? Fueron en realidad los discípulos, ¿no es cierto?, los que intimidaron al Sanedrín, a estos hombres humanamente preparados e influyentes de todo Israel. Lo interesante de esta parte del relato, como decíamos, fue que muchos miembros del Sanedrín reconocieron el carácter de Jesús en los apóstoles. Es decir, esta no fue una exhibición de talento personal o de una oratoria privilegiada por parte de los apóstoles. No, ellos se condujeron de tal manera que reflejaban a su maestro. Podrían exhibir el carácter de su maestro. Ellos se parecían a Jesús. Amado hermano, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos hombres, cuando los hombres observan su vida, cuando los hombres le escuchan hablar, cuando sus familiares que no conocen al Señor, cuando sus compañeros de trabajo inconversos observan cómo usted se conduce en la vida, cuando le observan cómo reacciona ante las situaciones de la vida, del día a día, ¿a quién ven? ¿Quién es su maestro? ¿A quién usted está imitando? Con las palabras que usted dice, con la forma que usted tiene de conducirse. ¿De quién es discípulo usted en su vida diaria, en su vida ordinaria? Y especialmente cuando enfrenta situaciones complejas, difíciles, apremiantes. ¿A quién refleja usted? ¿Qué espíritu usted proyecta sobre aquellos que le conocen? Amado hermano, los discípulos del primer siglo eran reconocidos por haber estado con Jesús. Ellos reflejaban el carácter de Jesús. Ellos seguían las pisadas de su maestro. Ellos se parecían a su maestro. Hasta los hombres inconversos podían dar fe de aquello. Mis amados hermanos, este carácter no ha cambiado ni un ápice. Los discípulos de Cristo de cada generación deben exhibir el carácter de Cristo, deben exhibir la santidad, la valentía, el amor de Cristo. ¿De cuántos de nosotros los inconversos podrían llegar a decir que ven algo especial en nosotros? ¿Cuántos hombres que nos conocen podrían decir, este hombre, esta mujer, no actúa como los demás hombres? Pareciera que no es de este mundo. Y es lo que dice el Señor de los discípulos. Ustedes no son de este mundo. Pero ¿cuántas veces, mis amados hermanos, en muchas ocasiones parece que nosotros somos los campeones del mundo? Parece que nosotros incluso la llevamos más que los propios inconversos en cuanto a muchas cuestiones que son mundanales. Hermanos, estos hombres se parecían a Jesús y aún sus enemigos podían identificarlo. Aquellos que habían conocido a Jesús podían decir, estos me recuerdan a Jesús. Mi amado hermano, el Señor nos ayude y podamos cultivar una relación tan íntima, tan profunda con el Señor. Podamos volvernos de todo nuestro corazón a la comunión con el Señor y su palabra, de tal manera que nosotros podamos reflejar su carácter. Amado hermano, nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres distintos.
La palabra del Señor en todo momento marca esa diferencia. Nosotros no podemos mimetizarnos con el mundo. Nosotros no podemos vivir bajo los mismos valores que el mundo vive. Y algunas veces nosotros nos vemos en conversaciones casi apoyando a los inconversos, como por ejemplo que hablan mal del matrimonio. ¿No es cierto? Que hablan, ¿no es cierto?, mal en cuanto a la relación del ciudadano con el gobierno. Y nosotros casi muchas veces apoyamos esas conversaciones y nos hacemos parte con ellos. Cuando nosotros estamos llamados a ser distintos, nosotros debemos pensar distinto a como piensa el mundo. Somos gente distinta, no por algo que esté en nosotros. Lucas va a decir todo el tiempo, estos hombres están actuando así porque el Espíritu Santo está en ellos. Por el Espíritu que mora en nosotros, nosotros estamos llamados a ser distintos, a vivir distinto, a tener una mentalidad distinta a la que tiene este mundo. No podemos compatibilizar con los valores del mundo, no podemos pensar igual que ellos, no podemos querer ser lo mismo que ellos quieren ser. Estamos llamados a marcar la diferencia por el Espíritu que mora en nosotros. Porque somos testigos de Cristo, porque somos discípulos de Cristo. Mi amado hermano, el Señor nos ayude. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reflejamos a Cristo en nuestras vidas? Si quizás usted al examinar su vida, usted se da cuenta que no estoy reflejando a Cristo, que no estoy, ¿no es cierto?, proyectando ese carácter de nuestro Señor. Mi amado hermano, vuélvase al Señor. Volvámonos a Dios. ¿Saben por qué Pedro y Juan se parecían tanto a Cristo? Porque habían pasado mucho tiempo con Cristo. Probablemente hasta hablaban como Cristo. Tenían quizás las gesticulaciones que tenía Cristo. Y Cristo estaba también en ellos. Pero ¿cómo nosotros podemos cortar con esos patrones de conducta, con esas formas de pensamiento que hoy día nos tienen más bien parecido al vecino, a la vecina que no conoce a Cristo y casi estamos compartiendo con ellos los mismos valores? Tenemos que volvernos a Cristo y tenemos que dejar de pasar tanto tiempo con el mundo, tanto tiempo con la televisión, tanto tiempo con el celular y pasar más tiempo con Cristo, pasar más tiempo con su palabra. Usted se va a dar cuenta de cómo el Señor va a ir obrando en su corazón, cómo la palabra de Dios va a ir transformando. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, transformad vuestro entendimiento. Pablo dice, porque tenemos la mente de Cristo, estamos llamados a pensar como Cristo. Estamos en un proceso en donde estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero eso también, muy en la medida, mi amado hermano, que nosotros le damos lugar a Cristo en nuestra vida. Si usted no está pasando tiempo con la palabra del Señor, si usted en una proporción en su vida se da cuenta que muchísimas más son las horas que está frente a una pantalla y no con la palabra del Señor, hermano, entonces usted no espere parecerse a Cristo. Usted se va a parecer al mundo. Por lo tanto, en la medida que cultivamos una relación más profunda, más cercana con Cristo y su palabra, en la medida que pasamos más tiempo a los pies de Cristo, en la medida que somos más fieles en aprovechar estas oportunidades de congregarnos, de exponernos a la palabra del Señor, de pasar tiempo con hermanos en comunión, en exhortación, en enseñanza, en discipulado, es en la medida que nos vamos a ir pareciendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes del primer siglo, los discípulos de Cristo, aún los inconversos podían decir, estos habían estado con Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra, permítame orar. Amado Padre, Dios del cielo, Santo Señor, te alabamos, Señor, por tu buena, por tu preciosa palabra.